Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Comenzamos CNN Tarde de este día lunes 24 de agosto. Con mucha información vamos rápidamente a la agenda porque la reforma de seguridad sigue generando cuestionamientos, controversias y de hecho el día de hoy el propio presidente de la República, José Antonio Kast, respondió a los planteamientos que hizo durante el fin de semana en una entrevista con La Tercera el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, sobre eventuales focos iliberales de esta reforma. ¿Qué dijo el mandatario? ¿Cuáles han sido las otras reacciones? Lo analizamos a esta hora con la periodista Francisca Cárdenas desde la sede de gobierno. Francisca, ¿cómo has estado? Buena semana para ti. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, que se puede modificar, que hay que ir paso a paso, que están abiertos al diálogo, dice el presidente de la República durante esta mañana, José Antonio Kast, en entrevista con Radio Infinita, donde descarta además, como tú lo decías, que esta reforma constitucional en materia de seguridad sea o tenga un tinte iliberal, un concepto que se ha usado constantemente en los últimos días, José, en el mundo político, por expertos, por periodistas también, en las últimas semanas con respecto a las libertades que pretende restringir y que se propone restringir dentro de principalmente el estado de excepción constitucional que se propone en la reforma constitucional y estas modificaciones que se quieren hacer también a través de una ley orgánica constitucional por parte del Ejecutivo. ¿Qué dijo durante esta jornada el presidente de la República? Primero, descartó que la reforma fuera iliberal. Por otro lado, también respondió a estas declaraciones y estas duras críticas que ha tenido en los partidos que respaldan su propio gobierno, a los partidos oficialistas. Y fue el mismo senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, quien criticó duramente la reforma durante este fin de semana. En entrevista con diario La Tercera señaló que si bien la reforma no es autoritaria, sí raya en lo iliberal y que además falta comunicación entre los ministros quienes, según dice el senador, no se habían enterado de cómo venía esta reforma, de los detalles, de todo lo que se ha planteado en materia de seguridad pública dentro de la reforma y las modificaciones que se quieren hacer. Como por ejemplo, dice él, uno de los puntos que han sido más polémicos y discutidos en los últimos días, José, el plantear un estado de excepción constitucional que tenga una vigencia de 120 días, que el presidente pueda decretarlo y además prorrogarlo por 120 días más, y por otro lado que en total casi 8 meses, 240 días, no se pronuncie el Congreso. Es por eso que hemos visto reuniones, conversaciones de pasillo acá en el Palacio de la Moneda durante esta mañana y también habrá un almuerzo entre los ministros Claudio Alvarado, el viceministro del Interior, y la CEGEGOV, también el ministro de las Express, quien tiene constante comunicación con el Congreso, José García Ruminot, y también el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, con los presidentes de partidos oficialistas. Va a estar presente Chile Vamos, los partidos de Chile Vamos, la UDI, Evópoli, también Renovación Nacional y el Partido Republicano. Y ahí está el principal conflicto entre los mismos partidos oficialistas, porque es el mismo senador Cruzcoque quien dice que hay una derecha que tiene experiencia en gobernar, refiriéndose a su propio sector político, a Chile Vamos, a los diálogos que tenían durante los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, y hay otra que sigue en campaña, dice él, apuntando además a quien encabeza todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, Cristian Valenzuela, en el gobierno. Dice que hay un desorden comunicacional que se debe gestionar y hacer una bajada y tomar una decisión también por parte del presidente de la República para poder coordinar mejor no solamente estos anuncios, sino que también los detalles, poder hacer un trabajo prelegislativo, y dice él que no es primera vez que ocurre que se enteran por la prensa de los detalles de los que viene en una reforma, apuntando además a todo lo que fue esta discusión por el Plan de Reconstrucción Nacional que vimos que fue una discusión y una tramitación bastante rápida. El presidente José Antonio Kast ya lo destacaba la semana pasada en medio de viajes que realizó al sur del país. Él decía que fue rápida esta tramitación y que ahora esperaban una apertura también del Congreso en esta reforma en materia de seguridad. Y ahí también la semana pasada, José, el presidente respaldó la labor del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, porque hay algunas críticas internas también en el oficialismo que apuntan a que seguridad sabía y las Express no.
y después lo mismo, que la SECPRES sabía y que Seguridad no sabía, y así constantemente hay críticas cruzadas en la interna, no solamente del gobierno, de los ministros, sino que también de los partidos oficialistas que acusan que faltó un trabajo prelegislativo, saber cómo venía esta reforma y también más conversaciones entre los ministros. Y ahora te comento esto, José, porque también hemos visto que el viceministro Claudio Alvarado ha estado más activo y se le ha pedido también por parte del presidente estar más activo dentro de la discusión de esta reforma constitucional, es decir, juntarse con los partidos oficialistas, lo que van a hacer durante esta jornada acá en el Palacio de la Moneda, poder estar más activo en las reuniones y en estas modificaciones que se han pedido por parte de los partidos del oficialismo, pero además porque hay parlamentarios de otros sectores políticos que piden directamente, José, que el gobierno retire la reforma del Congreso. Recordemos además que esta semana es una semana distrital, es decir, no hay trabajo en ambas cámaras de los parlamentarios, pero ya la próxima se retoma y inicia además esta tramitación de esta reforma en la Comisión de Constitución del Senado, donde ya hay parlamentarios que han dicho directamente que van a rechazar la reforma, y ahí hay un peligro para el gobierno porque se puede rechazar la idea de legislar, donde necesitan 29 votos. Y eso es otra cosa también que hablan algunos parlamentarios del oficialismo, que pensando el gobierno y teniendo una mayoría débil, dice el senador Cruzcoque, en el Congreso, 26 votos prácticamente asegurados, no hay que pensar que está todo, que todo se va a aprobar rápidamente, que hay que trabajar con los parlamentarios, hacer un trabajo prelegislativo entre los partidos. Así que escuchemos qué dijo primero el presidente durante esta jornada en esta entrevista con Radio Infinita. No es iliberal, pero es un debate legítimo. Si yo no tengo por qué entrar en un debate con Luciano Cruzcoque, y él tiene una opinión. Esta reforma a él, ¿cómo está? No le gusta. ¿Se puede cambiar? Lógico que se puede cambiar. Se cambió la reforma económica. Toda reforma, toda ley puede sufrir cambios, y para eso está el poder legislativo. Yo no le veo mayor drama. ¿Usted se considera iliberal? Para nada. No. Si fuera iliberal no estaría aquí. Liberales en general no van a los medios. Hay otros presidentes que no eran iliberales, pero no daban entrevistas en largo tiempo. Y yo creo que he sido bastante distinto a otros presidentes que se dicen muy liberales, pero que se molestaban con la prensa. Yo no me molesto con la prensa. Creo que está en su legítimo derecho la prensa a cuestionar, y creo en la prensa libre. Claro, se habla de autoritarismo, de iliberal, ahí lo descarta el presidente. Pero ¿qué significa justamente un gobierno iliberal? Significa que son gobiernos que son electos democráticamente, José, pero que después, al tomar el poder, las mismas autoridades rozan y le quitan poder también a la separación de poderes del Estado, por ejemplo, también independencia de los tribunales, libertad de prensa, por ejemplo, van en contra de eso, derechos y libertades individuales, controles al poder ejecutivo y también pluralismo político. Es parte también de esas descripciones que hacen los analistas con respecto a este concepto que se usa de iliberal y que el presidente descarta durante esta jornada. Además, habla de algo que han hablado durante estos últimos días los ministros de Estado, defendiendo la reforma. Yo lo veíamos también en mesa central al viceministro Claudio Alvarado, defendiendo que esta reforma iba a ayudar a tener más herramientas, que el Estado tenga más herramientas para enfrentar al crimen organizado. Se le preguntaba si es que había alguna autocrítica también dentro del gobierno, si él fue informado, cómo está esa coordinación con los ministros y también si estaban dispuestos a retirar la reforma como gobierno, y el viceministro Claudio Alvarado decía: eso es absurdo, estamos abiertos a hacer modificaciones, a escuchar al Congreso, en línea además con lo que decía durante esta jornada el presidente de la República. Lo decía también durante la semana pasada el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien ha tenido que encabezar diversas reuniones con senadores, con diputados. De hecho, en este momento está reunido en el Ministerio de Seguridad Pública con senadores y diputados también y diputadas de la UDI para conversar justamente con respecto a la reforma, las modificaciones que se quieren hacer. Todavía no sabemos, José, bueno, lo que sabemos es que no hay indicaciones elaboradas por parte de los partidos de oficialismo, pero sí hay modificaciones que se quieren hacer y que ya están acordadas entre los partidos, al menos de Chile Vamos, como por ejemplo esta propuesta que se hizo la semana pasada al gobierno de poder reducir esta cantidad de días que se propone de 120 de vigencia en un estado de excepción constitucional para ciertas zonas y decretado además por el presidente a 30, reducir, es decir, de estos 120 días, una prórroga de 120 días más, 240 a 30 días con una prórroga
de 30 días más, plantean los parlamentarios, que es algo similar a lo que hemos visto en el estado de emergencia que rige en la macrozona sur, que te comentaba José también durante los últimos días, que se ha prorrogado más de 60 veces. Eso también es un argumento del Ejecutivo en los últimos días, que quieren evitar esta queja de los senadores de que se tenga que prorrogar tanto una herramienta, un estado de excepción constitucional como ocurre en la macrozona sur de nuestro país, en la región de la Araucanía y en otras provincias también, que desde mayo del 2026 que se está extendiendo ahí el estado de excepción constitucional de emergencia, y que en un principio, y así lo dice la Constitución, es de 15 días, pero que el mismo Congreso hizo una modificación a través de un proyecto para que se pudiera extender por 30 y así no estar extendiéndolo cada 15 días. Eso es, dice el Ejecutivo, lo que se quiere evitar con esta nueva herramienta. Y además, otro de los puntos que se critican por parte de los parlamentarios y que también le están proponiendo al gobierno que se pueda eliminar de la reforma una vez que inicie la tramitación es el tema de la restricción de las libertades. Restringir, por ejemplo, el derecho a reunión, asociación, y por otro lado también el que el presidente, el gobierno también pueda hacer una interceptación de todas las comunicaciones. Eso también se quiere eliminar por parte de los parlamentarios oficialistas, principalmente los senadores que están constantemente en la Comisión de Constitución, que van a tener que tramitar esta reforma la próxima semana, porque dicen que eso es algo exclusivo, una facultad extraordinaria que está dentro de otro estado de excepción que ya tenemos, que es el estado de asamblea o guerra externa para situaciones mucho más graves. Lo ven como sobrepoderes para el presidente de la República. Así que pasemos a escuchar también parte de lo que dijo durante esta jornada, defendiendo justamente nuevamente la reforma, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Entonces, lo que aquí se ha planteado es una fórmula que puede ser modificada sobre otras críticas que usted mencionaba de autoritaria o iliberal, unos términos algo curiosos para la mayoría de la población. Cuando hablamos de falta de libertad, yo llamo a todas las personas que opinan, hubo mucho opinólogo la semana pasada, que vayan un poco a las poblaciones y que vean el grado de libertad que tienen las personas que viven ahí. Entonces yo creo que hay que salir un poco de la crítica rápida, del cálculo político. Muchas de las críticas que se han propuesto son tremendamente válidas y las valoramos. Yo siempre agradezco las reuniones con los diferentes parlamentarios, las cuales seguiremos teniendo, pero también yo llamo a opinar sobre la realidad. Claro, y parte de las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, en línea además con los otros ministros que han estado más activos, desplegados dentro de lo que es esta discusión de la reforma constitucional. Recordemos además que se proponen otros elementos, otras facultades propias del presidente, y ese es un punto importante también, porque lo que se pide por parte de parlamentarios oficialistas es que, si bien se tiene que modificar, dicen ellos, el tema de la extensión del estado de excepción por un lado, el eliminar la interceptación de comunicaciones, dejar bien claro eso. Por otro lado también están estas otras facultades al presidente de la República, como por ejemplo poder identificar y decretar el carácter de una organización criminal o de crimen organizado. Eso es también una facultad que dicen ellos que le quita peso a los tribunales, que le quita poder al Poder Judicial, dicen los parlamentarios. Y por otro lado también están estas otras medidas que han sido criticadas también dentro de la reforma, que tiene que ver con quitarle beneficios sociales a quienes estén digamos, condenados por distintos delitos relacionados al crimen organizado. Eso también es algo que se quiere modificar por parte de los parlamentarios. Así que pasemos a escuchar también parte que han dicho en el mundo político, de lo que han dicho algunos parlamentarios, y comentarte, José, también que en los próximos minutos van a comenzar también a llegar los ministros acá al Palacio de la Moneda, y por otro lado también recordar algunos elementos de lo que se ha dicho por parte de la UDI en las últimas semanas, que le han pedido al ministro de Seguridad Pública, por ejemplo, en una carta incluso en el Mercurio firmada por distintos diputados durante la semana pasada en el diario, donde dicen que se deben respetar las bases de la Constitución, es decir, están en contra de modificar el artículo 1 que pretende establecer a través de esta reforma el gobierno de poder establecer la seguridad pública garantizada por el Estado, explícitamente la seguridad pública, algo que han dicho incluso constitucionalistas que ya se garantiza dentro de la Constitución. También le piden al ministro dejar los detalles de seguridad para
las leyes. Eso es otro punto importante, José, porque lo que se dice por parte de los parlamentarios, incluso por el senador Luciano Cruzcoque, es que no se necesita esta reforma para poder legislar en materia de seguridad, que hay proyectos que ya están hace mucho tiempo en el Congreso, la ley Nain Retamal 2.0, las reglas de uso de la fuerza que están también en plena tramitación y en una última instancia constitucional por parte de diputados y también senadores en el Congreso, entre otros proyectos, y además se suman estos otros 30 que ingresó el gobierno previo a informar y a ingresar esta reforma constitucional en materia de seguridad. También le piden al ministro los parlamentarios oficialistas de la UDI mantener separadas las funciones de las Fuerzas Armadas y las policías, porque es en ese punto justamente muy relevante donde el gobierno defiende de que eso se va a tramitar a través de una ley orgánica constitucional, es decir, las facultades que deberían tener los militares, los carabineros, de la Policía de Investigaciones, también las policías en general, dentro de lo que son situaciones de orden público, cómo se van a colaborar entre ellos, quién va a tener más facultades. Eso también se pide dejar claro por parte de los parlamentarios y que los estados de excepción sigan siendo excepcionales y no permanentes, y además decretados por parte del presidente, pero también en colaboración con el Congreso. Así que escuchemos también parte de lo que han dicho durante esta jornada algunos parlamentarios. Necesitamos un estado de excepción especial para las ciudades, las comunas de nuestro país, para alteraciones que vienen del narcotráfico, del crimen organizado. Yo siento que sí. ¿Cómo eso podemos compatibilizarlo con un gobierno presidencialista, pero también con los pesos y contrapesos del Parlamento? Es algo que podemos conversar. En un sistema presidencialista el presidente tiene mucho poder, pero cada cierto tiempo tiene que ir a un control al Parlamento, a otro poder del Estado. Es importante que el presidente lo pueda hacer, pero también es importante que tenga un control de otro poder del Estado. No veo problema en poder avanzar en esto. Hoy en día hay un diálogo, hay cosas que mejorar, sí, hay cosas que mejorar, pero yo no veo ningún problema de por qué hacerlo en el Congreso o también en esta semana previa, mejorando los proyectos de ley. Yo creo que este es un proyecto de ley que es completamente perfectible, yo no lo sacaría con la distinta urgencia, yo creo que tiene que ingresar al Congreso en su debido tiempo, pero hacer reforma y que sea un camino largo, que se escuche las distintas partes, y ese es un poco lo que tiene que hacer el Congreso, escuchar la visión que tiene del gobierno central, pero también hacer las mejoras. Y en este sentido hay mucho espacio que mejorar, pero aquí lo más importante de todo es que son herramientas que van al combate del crimen organizado. Ya, varias reflexiones para continuar con este despacho. Francisca, por una parte, el propio presidente descartando estos tintes iliberales, que ha sido un concepto que ha dado vuelta durante las últimas jornadas. Por otro lado, que se esperaría un rol más activo del biministro Claudio Alvarado, tú nos decías al inicio del despacho, y potenciales modificaciones, decía el presidente de la Cámara y también el diputado que escuchábamos en la última declaración. ¿Hay alguna voz dentro del oficialismo, Francisca, que derechamente haya pedido retirar el proyecto de reforma constitucional del Congreso? No dicen eso directamente, José, pero sí piden que el gobierno pueda hacer modificaciones, Perfecto. que se pueden hacer modificaciones y que haya una reflexión profunda por parte del Ejecutivo de diálogo político, que es lo que se reprocha principalmente desde Chile Vamos, donde dicen tener experiencia de gobierno, que con el expresidente Piñera sí se conversaba, que tenían reuniones constantes, que habían otro tipo de bajadas comunicacionales, las que no las hay en este gobierno, critican los parlamentarios públicamente. Lo hizo también el senador Cruzcoque diciendo que hay dos derechas dentro del gobierno, una que sabe, que tiene experiencia gobernando, apuntando a su propio sector, y otra que vive en campaña, es decir, apuntando también a quien encabeza las comunicaciones y que encabezó las comunicaciones también dentro de lo que fue la campaña del presidente José Antonio Kast, José. Parte de la reflexión, Francisca, y en ese sentido también es interesante escuchar lo que ha planteado la oposición sobre este tema, donde la posición, valga la redundancia, es mucho más categórica frente a esta propuesta. Francisca, tú nos presentas a la oposición. Sí, hay otras reacciones también, José, así que pasemos a escuchar parte de lo que han dicho los senadores durante esta jornada, los diputados también, porque hubo una reunión en el Partido Socialista por parte de los timoneles de oposición y elaboraron además, José, te cuento previamente a escuchar las cuñas, una minuta donde con la colaboración de distintos expertos y asesores también del Congreso, ellos mencionan todo lo perjudicial que puede ser esta reforma constitucional en materia de seguridad. Hay varios elementos, tienen varias ideas fuerzas, voy a pasar a leer algunas. La reforma es perjudicial, dicen ellos, y la agenda insuficiente. También que no resuelve problemas en materia de seguridad para los cuales hoy existen herramientas que deben ocuparse.
Lo que se propone, dicen ellos, constitucionalizar ya fue declarado inconstitucional. El problema es entregar poder sin límite, plazos sin control, incentiva la reincidencia delictual por la pérdida de derechos. Concurrimos con las buenas ideas, no con la reforma constitucional. Contra el crimen organizado, dicen ellos, se requiere más y mejor Estado, no menos control. También dicen que hay problemas de fondo, que se vincula un poder excepcional a un fenómeno permanente, que es una medida muy localizada para un fenómeno que se manifiesta de forma más compleja. Aquí en estos puntos también le preguntábamos a la oposición, José, cómo se iban a articular ellos, porque si critican, por ejemplo, y dicen que van a rechazar directamente la reforma constitucional, al menos la idea de legislar, donde el gobierno necesita 29 votos, también les preguntábamos durante esta jornada cómo estaban ellos, si es que estaban realmente articulados para lo que va a ser la tramitación y si están dispuestos, por ejemplo, si bien quieren rechazar esta reforma, a avanzar en acelerar proyectos en materia de seguridad que están estancados hace mucho tiempo, de hecho, lo que fue también el periodo legislativo anterior, el gobierno anterior también, que hay proyectos en materia de seguridad que no han visto la luz y que han quebrado incluso al oficialismo anterior, a la actual oposición, a los partidos y que han generado profundas diferencias. Ahí preguntábamos con respecto a eso también, si es que ellos estaban unidos en ese sentido y si es que permanecen estas diferencias también entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y también el socialismo democrático, porque lo que se puede conversar también con algunos senadores oficialistas, José, es que van a buscar también conversar con los senadores principalmente del socialismo democrático en el marco de lo que va a ser la tramitación ya la próxima semana. Así que escuchemos parte también de lo que han dicho desde la oposición. La idea de reforma constitucional vinculada a los temas de seguridad no da lugar. Sin perjuicio del debate para fortalecer en todo lo que sea necesario las políticas públicas en seguridad que incluyan, digamos, fortalecimiento incluso del punto de vista carcelario, del punto de vista de las policías, etcétera, con una raya muy clara y concreta. No se puede confundir, arrasar con los legítimos derechos que tienen las personas y los movimientos para expresarse desde el punto de vista social. Nada que vaya a afectar la movilización social puede ampararse, digamos, en una legislación de este tipo, ni tampoco transgredir los derechos humanos, que son una centralidad en toda la actividad de la sociedad. La reforma constitucional que ha planteado el gobierno es absolutamente innecesaria, tiene un germen iliberal y autoritario que nos preocupa, porque concentra facultades y prerrogativas en el presidente de la República, restándole al Poder Judicial, bypaseando el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, concentrando en una persona durante un tiempo excesivamente largo la posibilidad de limitar libertades individuales de los ciudadanos de nuestro país. Claro, ahí parte entonces de las distintas reacciones. Vamos a ver entonces cómo va a ser esta reunión entre los ministros, también los presidentes de partidos oficialistas, José, e incluso podría estar presente el presidente de la República, José Antonio Kast, quizás ir a estar un rato, algunos minutos también en esta reunión en materia de seguridad, porque él está ahora en este momento en el Palacio de la Moneda y también vamos a ver qué va a pasar en la tramitación la próxima semana, cómo va a ser esa votación también de la idea de legislar, donde se necesitan 4/7, recordemos 29 votos, y donde no es el mismo escenario de lo que fue también este plan de reconstrucción nacional, que es la reforma que se aprobó hace un par de semanas en el Congreso, José. Y por otro lado también, si es que habrá autocrítica con respecto a las declaraciones de distintos ministros, más allá de la reforma también en materia internacional. Claro que sí, quedamos atentos a eso también y a la presentación de propuestas que ha comprometido la oposición en materia de seguridad. Y el fin de semana el presidente del Partido Liberal decía que están interesados desde la oposición incluso de reunirse con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, para poder socializar dichas propuestas. Gracias, Francisca, quedamos en contacto, que tengas un buen día. Nos vemos, José. Chao, nos vemos.